Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento del día en el que estéis viendo este vídeo. Pues nada, ya que no podemos continuar con el desarrollo normal de las clases, pues vamos a intentar hacerlo por esta serie de vídeos, ¿vale? Esperemos que sean muy pocos, será señal de que volvemos pronto y si no, pues nada, por aquí por lo menos podemos seguir más o menos manteniendo el desarrollo normal de las clases, ¿vale? Vamos a empezar hoy el primer vídeo con el primer punto de la unidad 9, ¿vale? Es verdad que la unidad 8 la dejamos a la mitad, pero no he querido tocar la temporalización del curso, ¿de acuerdo? Y como después de Semana Santa lo que tocaba ya era empezar con esta unidad 9, pues bueno, teniendo en cuenta que en la unidad 8 lo importante lo vimos al principio y eso sí que lo pudimos ver, pues si podemos retomar en algún otro momento el final de la unidad 8, pues lo haremos, ¿vale? Y si no, pues bueno, no preocuparos porque haremos un vídeo también sobre esa parte que nos quedó por ver antes de que ocurriera todo lo que ha ocurrido con el coronavirus, ¿no? Así que nada, hoy vamos a empezar con la unidad 9, ¿vale? Que es una unidad sobre la medida. Recordad que como voy a ir mandando actividades ya del propio libro, ¿vale? Tenéis que poner en vuestro cuaderno lo que hacemos siempre al principio de cada unidad. Ponéis la fecha y a continuación, unidad 9, medida. Aquí está, ¿vale? Medida. ¿De acuerdo? El título de esta unidad. ¿Qué vamos a ver en la unidad 9? Medida o medir, ¿vale? No preocuparos, es lo de menos. ¿Qué vamos a ver en esta unidad 9? Pues bueno, básicamente todo lo que vamos a ver es ya de repaso, ¿vale? Tiene muchos puntos, muchos apartados. Este tema a priori puede pareceros bastante largo, pero en realidad casi todo lo que vamos a ver en esta unidad ya lo hemos visto en quinto y os debe sonar, ¿vale? El primer punto será sobre, que es el que vamos a tratar en el vídeo de hoy, sobre la longitud, ¿vale? Unidades de medida de longitud. El punto 2 irá sobre la masa, medidas de capacidad, medidas de superficie. Luego vendrán los volúmenes y por último la relación entre la capacidad y el volumen, ¿vale? Esos serán básicamente los apartados que tiene este tema. Es verdad que algunos apartados ocupan 2 puntos, como la superficie y el volumen, pero bueno, básicamente es todo lo mismo, ¿no? Como os acabo de comentar, el vídeo de hoy va sobre el punto 9.1, digamos, el primer punto de la unidad 9, que os he dicho ya que va sobre las medidas de longitud, ¿de acuerdo? Es un tema que no incluye absolutamente nada nuevo, ¿vale? Todo lo que se explica en esta unidad viene tal cual en el libro de quinto del año pasado. Además, esto lo hemos, con vuestros compañeros de quinto de este año, ya lo he podido dar y vamos, es básicamente todo lo mismo. Así que digamos que es un poco de repaso, ¿vale? Bien, el punto comienza hablando en el punto de nos activamos, que ya sabéis que siempre suele ser un ejemplo práctico que os propone el libro, pues viene hablando sobre cómo podríamos medir el largo de la clase, ¿vale? Si en palmos, en pies o en pasos. Y luego nos preguntaría que si obtendríamos siempre los mismos resultados, dependiendo si lo ha medido una persona o lo ha medido otra. ¿Cuál es la respuesta? Evidentemente no tenemos el mismo resultado, porque si los pasos de una persona que tenga las piernas largas serán menos, y los pasos que tarde o que ocupe esa medición en una persona que tenga las piernas más cortitas, pues será mayor, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un problema aquí, que a la hora de medir no podemos guiarnos por los pasos, por los pies o por los palmos, porque básicamente cada persona tiene un tamaño diferente y los pasos de cada persona pues no son los mismos, ¿no? Entonces, para hacernos una idea global de cuánto mide algo, se creó el sistema métrico decimal, ¿vale? Lo vamos viendo aquí. Como ya os acabo de decir, lo pone por aquí, ¿de acuerdo? Para unificar las unidades de medida de longitud se definió el metro. ¿Qué es el metro? Pues el metro es la unidad principal de medida de longitud del sistema métrico decimal. Y como ya sabéis, su símbolo es M. Nos venimos aquí, ¿vale? Aquí os lo he escrito, ¿vale? El símbolo del metro es la letra M minúscula, que bueno, es algo que ya sabéis. ¿Este sistema métrico decimal únicamente se compone del metro? Pues lógicamente no. Hay cosas, cuando queramos medir cosas bastante más pequeñas de lo que mide un metro, pues utilizaremos unidades de medida más pequeñas. En este caso tenemos el decímetro,
el centímetro y el milímetro, ¿vale? Y cuando queramos medir distancias largas o algo que mida bastante más que un metro, pues nos serviremos de unidades de medida mayores que el metro, en este caso el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Como podéis ver aquí, pues cada unidad de medida equivale, en este caso el decímetro, a 0,1 metro, el centímetro equivale a 0,01 metro y el milímetro equivale a 0,001 metro. Es importante para este tema que practiquéis bastante la unidad seguida de cero, sobre todo al dividir, ¿vale? Que cuando queremos pasar de una unidad pequeña a una más grande, siempre se va a dividir y ahí os cuesta un poco. Entonces sería interesante que repasarais la unidad seguida de cero, ¿vale? Las divisiones entre 10, entre 100, entre 1000 y las multiplicaciones por 10, por 100, por 1000, por 10.000, etcétera, ¿vale? Cuando tenemos unidades mayores que el metro, ¿qué unidades nos encontramos? Pues básicamente estas tres. Sabéis que hay más, pero bueno, ahora mismo nos vale con estas tres, ¿no? Decámetro, que son 10 metros, hectómetro, que son 100 metros, y kilómetro, que son 1000 metros. Aquí os he puesto la abreviatura de cada una de ellas, ¿no? Si volvemos a vuestro libro, pues la escala es exactamente igual, ¿no? Aquí aparece con, digamos, una cinta métrica, unidades de longitud menores que el metro, y están las tres que os he detallado antes, y unidades de longitud mayores que el metro, y están estas tres también, ¿no? Que como os acabo de comentar son las mismas que os he explicado hace un segundito, ¿vale? Bien, si pasamos a la siguiente página, a la página 163, nos encontramos aquí arriba a la famosa escalera que yo os hacía para cambiar de una unidad a otra. Evidentemente, como no lo estoy haciendo con una pizarra, pues bueno, la escalera no la he podido dibujar tal cual, pero vamos, más o menos como es de repaso, os va a sonar todo, ¿vale? He hecho aquí este pequeño gráfico que tenéis aquí, ¿vale? ¿Y qué tenéis que saber? Pues bueno, la escalera, el orden de la escalera, hay que estudiárselo, ya lo sabéis, tenemos que conocer que la unidad principal de medida es el metro, que lo tenemos aquí, y luego las tres mayores, decámetro, hectómetro y kilómetro, y las tres menores, decímetro, centímetro y milímetro, ¿vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de pasar de una unidad a otra? Pues bueno, aquí os he puesto tres flechas distintas, ¿vale? Tanto en un sentido como en otro. Aquí no pone nada, aunque sería por 10, ¿vale? Y aquí entre 10, pero no me cabía y bueno, creo que iba a perder demasiado tiempo en ver cómo pone aquí por 10 y entre 10, pero bueno, lo explico ya a viva voz y creo que lo vais a entender bien. Cuando yo quiero pasar de una unidad mayor a otra menor, tengo siempre que multiplicar, ¿vale? Si quiero pasar de kilómetro a hectómetro, voy a multiplicar. Si quiero pasar de centímetro a milímetro, voy a multiplicar. Si tengo que pasar de metro a decímetro, voy a multiplicar. Siempre que yo vaya de una unidad mayor a una unidad menor, tengo que multiplicar. ¿Por cuánto multiplico? Pues depende el número de escalones que esté bajando en la escalera. Imaginaros que quiero bajar, por ejemplo, desde aquí, desde hectómetro hasta metro. Serían 2 escalones, ¿de acuerdo? 1, el decámetro, y 2, el metro. Por lo tanto, multiplico por 100. ¿Por qué por 100? Pues porque cada escalón de la escalera métrica, digamos, tenemos que multiplicar o dividir por el 1 seguido de tantos ceros como escalones haya. Es decir, si paso de un escalón a otro, sería por 10. Si paso de un escalón a 2 más hacia abajo, sería por 100. Si salto 3 escalones, sería por 1000. Y así sucesivamente, ¿vale? A la hora de pasar, ahora os pondré un ejemplo, no preocuparos. A la hora de pasar, por ejemplo, de unidades pequeñas a unidades mayores, pues os he vuelto a dibujar lo mismo, pero con la división, ¿vale? Si solamente quiero pasar de una unidad pequeña a otra inmediatamente mayor, imaginaros, de decímetro a metro. Como solamente hay un escalón de diferencia, pues tendría que dividir entre 10. Pero ¿qué ocurre si quiero pasar de decímetro a decámetro? Pues entonces tendría que dividir entre 100. ¿Qué ocurriría si quiero pasar de decímetro a kilómetro? Pues como hay 3 escalones, 1, 2 y 3, tendría que dividir entre 1000. Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿vale? Y lo vamos viendo. Imaginaros que tenemos, por ejemplo, 12 kilómetros y nos piden que lo pasemos a metro. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues muy fácil.
vemos que de kilómetro, que está aquí, a metro, que está aquí, hay 3 escalones, ¿no? 1, 2 y 3. Pues tengo que coger el 12 y lo multiplico, porque habéis visto que al bajar se multiplicaba, por 1000. ¿Por qué por 1000? Pues por lo que os acabo de comentar, ¿no? De kilómetro a metro hay 3 escalones. Por lo tanto, tengo que ponerle el 1 seguido de 3 ceros, ¿vale? ¿Cuánto daría esto? Pues evidentemente muy fácil, 12 por 1000, 12.000 metros. Y ya lo tendríamos pasado, ¿vale? Ahora vamos a poner un ejemplo justo al revés, de una cantidad pequeña a una mayor, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, y ojo aquí porque aquí soléis fallar bastante dividiendo, que quiero pasar, por ejemplo, 24 decímetros a, por ejemplo, decámetros, ¿vale? Bien, pues el mecanismo es el mismo, pongo 24, pero ahora no puedo multiplicar, ahora tengo que dividir, ¿vale? Y divido entre, en este caso, como desde decímetro a decámetro hay 2 escalones, pues pongo el 1 con 2 ceros, ¿de acuerdo? Y ahora aquí, ojo, tenéis que tener mucho cuidado a la hora de dividir. Empezamos contando desde el final, es decir, desde aquí, desde detrás del 4, 2 lugares. Me quedaría 0,24, perdón, lo pongo aquí, 0,24 decámetros, ¿de acuerdo? Y ya habríamos pasado de una unidad más pequeña a una unidad mayor, ¿vale? Por último, para terminar con la explicación de este primer punto, que como veis no tiene ninguna dificultad, pues nos queda conocer lo de la forma compleja e incompleja. Viene aquí en un cuadradito aquí abajo, ¿vale? Y tenéis que saber que cuando una cantidad está expresada de forma incompleja, ¿vale? Lo pone aquí en este cuadradito amarillo, se utiliza solo una unidad. Por ejemplo, si yo digo he corrido 12 kilómetros, pues estoy utilizando una unidad en la forma incompleja, porque solamente estoy utilizando una unidad de medida, en este caso el kilómetro. He corrido 12 kilómetros, solamente estoy utilizando el kilómetro. ¿Cómo puedo expresar una distancia, en este caso una longitud, sea del tamaño que sea, de forma compleja? Pues utilizando 2 unidades de medida. Por ejemplo, la maratón. La maratón es una prueba de atletismo, no sé si, supongo que sí, que la conoceréis la mayoría, que consta de 42 kilómetros y 195 metros aproximadamente. Pues he expresado la maratón, la distancia de la maratón, en forma compleja. ¿Por qué? Porque he utilizado 2 unidades de medida. 42 kilómetros, el kilómetro, y 195 metros, kilómetro y metro. Y eso sería una distancia, una longitud expresado en forma compleja, ¿de acuerdo? Recordad que para pasar de forma compleja, de forma incompleja a compleja, el año pasado había dudas. Entonces vamos a poner un ejemplo y escuchar la manera más fácil de hacerla, no es la única, pero es la que yo os recomiendo, y a partir de ahí pues siempre es igual, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo, esto está al revés, ¿vale? Sería de forma incompleja a compleja. Imaginaros que yo tengo, por ejemplo, la... No, estaba bien. De forma compleja a incompleja, estaba bien. Imaginaros que yo tengo, por ejemplo, la siguiente distancia. Vamos a poner la maratón, que nos sirva de ejemplo también para esto. Hemos dicho que la maratón era aproximadamente 42 kilómetros y 195 metros. Y ahora os piden que lo pasemos a forma incompleja, es decir, a una sola unidad. Bien, ¿qué es lo que yo recomiendo que hagáis? Si no os especifican nada, si no os dicen a qué unidad en concreto hay que pasarla, pues yo lo que os recomiendo es que lo paséis a la más pequeña, ¿de acuerdo? Aquí tenemos kilómetro y metro. ¿Qué unidad es más pequeña? Pues bueno, aquí se ve bien en la escalera que el metro es más pequeño que el kilómetro. Bien, pues pasarlo todo a metro, ¿de acuerdo? Porque os va a resultar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque solamente vais a tener que multiplicar los kilómetros. De la otra manera, que sería pasarlo todo a kilómetros, tendríais que dividir. Y dividiendo os liáis. Entonces, para que no os liéis, si no os dicen nada, pasa de forma compleja a incompleja,
pasarlo todo siempre a la más pequeña. En este caso, la más pequeña es el metro. Pues vamos a pasar los kilómetros a metros y luego lo sumamos, ¿vale? ¿Cómo sería esto? De la siguiente manera. 42 kilómetros lo multiplicamos por 1000, ¿vale? Porque hay 3 escalones y esto nos da 42.000 metros, ¿vale? Ahora, 42.000 metros que tenemos aquí más 195 metros da un total de 42.195 metros. Y ya lo tenemos pasado, ¿vale? Tenemos la misma distancia porque 42 kilómetros y 195 metros es lo mismo, exactamente lo mismo, que 42.195 metros, solo que ahora lo tenemos en una sola unidad, por lo tanto lo tenemos de forma incompleja, ¿vale? Vamos a hacer otro, por si no os ha quedado claro, y ya con esto terminamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos 251 hectómetros y 14 decímetros. Pues vamos a seguir el mismo planteamiento que hicimos antes, ¿vale? La unidad más pequeña, el decímetro, pues vamos a pasar los hectómetros a decímetros, ¿de acuerdo? 251 hectómetros en este caso, vemos que de hectómetro a decímetro también hay 3 escalones. Pues nada, un 1 y 1, 2 y 3 0, ¿vale? Y obtenemos 251.000 decímetros, ¿vale? Ahora sumamos los 14 decímetros restantes y esto nos da un total de, perdonadme que aquí se me ha olvidado los ceros, 251.000 decímetros más 14 decímetros nos da un total de 251.014 decímetros. Y ya tenemos la misma cantidad de forma incompleja con una sola unidad, ¿vale? Pues nada más, en esto consiste el punto 1, ¿vale? Espero que quede claro. Tenéis que repasaros y estudiaros bien esta escalerita, ¿vale? Porque además os va a servir para las unidades de capacidad y de masa. Y luego tened cuidadito también con el tema de la forma compleja e incompleja. Y repasad, como os dije al principio, las unidades de las operaciones con la unidad seguida de cero. Tanto multiplicaciones y sobre todo divisiones que os costaba más trabajo, ¿vale? Pues nada, si tenéis alguna duda me lo podéis poner en algún correíto o incluso en algún comentario del enlace de este vídeo, ¿vale? Que también lo revisaré. Bueno, un saludito para todos y todas. Hasta luego.